El 22 de marzo de 2007, en una habitación envuelta en un silencio denso, sin cámaras apostadas en los pasillos, sin el destello de los flashes ni el peso ceremonial del protocolo del poder, Cecilia Ocelli se sentó frente a una pequeña grabadora y dejó caer una frase que no sonó como un simple recuerdo rescatado del tiempo, sino como la grieta final y definitiva de toda una dinastía. Durante años había encarnado la imagen de la contención absoluta, de la elegancia calculada, de la esposa que había aprendido a caminar con precisión quirúrgica al lado del hombre más poderoso de México, sin romper jamás el personaje que el sistema le había asignado. Pero aquella tarde bastó una respuesta breve, casi helada, en su economía de palabras, para que un rumor que el país entero había repetido en voz baja durante años empezara de pronto a oler a verdad. Sí, lo sabía. Alguien se lo había contado. Y de golpe ya no estábamos frente a un simple chisme de revistas del corazón, estábamos ante la posible caída moral de un apellido que durante décadas había confundido deliberadamente la autoridad con el silencio. Porque esto no era solamente la historia de una traición matrimonial encerrada entre cuatro paredes. Era algo mucho más oscuro y de consecuencias mucho más amplias. Era la sospecha profunda de que mientras Carlos Salinas de Gortari le vendía al país la imagen del presidente moderno, del hombre formado en Harvard, del tecnócrata frío y brillante que prometía orden, disciplina y futuro, en las sombras crecía otra historia paralela, la de una presunta relación con Adela Noriega, la estrella más deseada y admirada de la televisión mexicana, la de un supuesto hijo oculto al margen del reconocimiento oficial, la de una herida que nadie logró borrar del todo por más poder, dinero o miedo institucional que se pusiera encima. Y eso es exactamente lo que vamos a abrir aquí, con toda la extensión que merece. Primero, la forma en que Cecilia Ocelli terminó convertida en testigo silenciosa de una humillación que habría sacudido los cimientos mismos de Los Pinos. Después, cómo el nombre de Adela Noriega dejó de pertenecer exclusivamente al universo de las telenovelas para entrar de lleno en el territorio resbaladizo del secreto político. Luego, la versión que durante años habló de un hijo crecido entre la sombra, el dinero administrado con cuentagotas y la negación sistemática como forma de vida. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Y al final, lo más inquietante de todo, el mecanismo de encubrimiento que habría protegido esta historia mientras México miraba obedientemente hacia otro lado. Porque si crees que el escándalo empieza con ese audio, todavía no has visto dónde nació realmente esta herida ni qué tan profunda llega. Para entenderlo en toda su dimensión, hay que volver al origen del linaje Salinas, al punto exacto donde la ambición empezó a parecerse demasiado al destino, y donde el poder dejó de ser una conquista para convertirse en una condición innata. Antes de que el país lo llamara presidente, antes de que su apellido se convirtiera en sinónimo de poder, cálculo frío y traición múltiple, Carlos Salinas de Gortari ya había nacido dentro de una idea peligrosa. No la idea del servicio público, no la idea del mérito ganado con esfuerzo, sino la idea del control como derecho natural. Nació en 1948 en el seno de una familia donde la política no era una vocación romántica ni un deber moral asumido con convicción, sino una herencia, una forma de mirar a México desde arriba con suficiencia casi olímpica, una manera de entender que el poder no se toca de frente, se administra desde la distancia. No se pide con humildad, se toma con naturalidad, y una vez que entra en la sangre de una familia, rara vez sale de ella por voluntad propia. Su padre, Raúl Salinas Lozano,
No era un hombre cualquiera que hubiera llegado por azar a los pasillos de la influencia. Era una figura de peso real dentro de la maquinaria del sistema. Un hombre con vínculos reales y presencia que enseñó a sus hijos algo silencioso pero absolutamente decisivo. En ciertas familias la ambición no se discute en voz alta. Se respira en el ambiente cotidiano. Se aprende en la mesa del comedor, en los apellidos mencionados con reverencia, en los contactos que se citan como si fueran títulos nobiliarios, la forma en que los adultos hablan del país como si ya les perteneciera por algún derecho tácito e incuestionable. Carlos creció en ese mundo, dentro de esa atmósfera donde la autoridad parecía un destino familiar más que una conquista individual construida desde abajo. Pero había algo más que lo distinguía de sus pares. No le bastaba con pertenecer a una dinastía política ya consolidada. Quería ser la versión más pulida, más moderna, más intocable y más inalcanzable de esa misma dinastía. Por eso Harvard no fue simplemente una universidad a la que asistió. Fue una armadura que se fabricó con dedicación. Ahí obtuvo 2 maestrías y un doctorado. Ahí se formó como el rostro perfecto de una nueva generación de tecnócratas mexicanos, hombres jóvenes y seguros de sí mismos, convencidos de que México no debía gobernarse con pasión desbordada ni con el conocimiento de la calle, sino con cifras precisas, disciplina inflexible, diseño institucional y distancia emocional del problema. Salinas no regresó al país solo con títulos enmarcados. Regresó con una estética del poder completamente nueva. La de un hombre frío, brillante, perfectamente preparado para vender modernidad como si fuera salvación colectiva. En 1972 se casó con Cecilia Ochelli González. Y desde afuera, la imagen resultante parecía impecable en cada detalle. Él era el joven economista de futuro prometedor y mirada calculadora. Ella, la mujer elegante, discreta, serena, casi hecha a la medida de la liturgia que el poder mexicano exigía de sus esposas. Con el tiempo llegaron sus 3 hijos, Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. La familia empezó a aparecer en los medios como una fotografía perfectamente calculada en cada encuadre. Sonrisas medidas, apariciones públicas sin una arruga visible, el matrimonio correcto, los hijos correctos, la promesa permanente de una casa sin grietas internas. Pero hay familias que no se construyen sobre amor genuino, sino sobre disciplina y conveniencia mutua. Y cuando eso ocurre, todo puede verse firme y sólido sin serlo realmente por dentro. Mientras Salinas ascendía dentro del aparato estatal y consolidaba su presencia en las zonas más técnicas y estratégicas del gobierno, también se consolidaba en paralelo otra cosa dentro de él. Una necesidad cada vez más profunda y más insaciable de ser admirado. No solo respetado en los despachos, no solo obedecido en los pasillos, sino admirado con una intensidad que rozaba lo compulsivo. Quería el reconocimiento entusiasta de los mercados internacionales, el aplauso de las élites culturales y financieras, la reverencia del sistema político completo y en el fondo de todo, algo todavía más peligroso. La sensación constante de que absolutamente nada estaba fuera de su alcance ni de su control. Ahí fue donde empezó a incubarse la fractura. Porque el hombre que aprendió a dominar presupuestos, instituciones y narrativas públicas, también comenzó a confundir el poder con el derecho. El derecho a decidir por los demás, el derecho a ordenar el mundo según su conveniencia, el derecho a poseer lo que deseara sin rendir cuentas a nadie. El problema es que cuando alguien se acostumbra a controlar la economía entera de una nación,
tarde o temprano termina creyendo que también puede controlar el deseo ajeno, el silencio de quienes lo rodean, la memoria colectiva y las vidas de personas que nunca eligieron ser parte de su historia. Para 1988, cuando su candidatura presidencial avanzaba en medio de una de las etapas más tensas, discutidas y sospechosas de la política mexicana contemporánea, Carlos Salinas ya no era solo un hombre ambicioso con buenas conexiones. Era una figura diseñada con esmero para no fallar en público. Y, precisamente por eso, porque estaba plenamente convencido de que todo debía obedecerle y de que el mundo era una extensión más de su capacidad de gestión, fue que empezó a acercarse al único territorio que no se deja gobernar sin consecuencias irreparables: el territorio de la obsesión. Y fue exactamente ahí donde la historia dejó de ser solo política y empezó a convertirse en algo mucho más íntimo, mucho más turbio y infinitamente más difícil de enterrar. A finales de los años 80, cuando México todavía intentaba sostener con esfuerzo el espejismo luminoso de la modernidad prometida, Adela Noriega no era simplemente una actriz más dentro del catálogo de Televisa. Era una aparición. Tenía ese tipo de belleza singular que parecía construida expresamente para quedarse suspendida en la memoria colectiva de una nación, sin desgastarse o sin perder su fuerza magnética. Su rostro llenaba las pantallas con una mezcla perfecta de fragilidad visible y misterio sostenido que volvía casi imposible apartar la mirada. Primero con Quinceañera y luego con Dulce Desafío. En 1988, el país entero empezó a verla no solo como una estrella en veloz ascenso, sino como el símbolo viviente de una inocencia luminosa que el México más áspero, más desigual y más cínico de esos años necesitaba proyectar en algún lugar. Era la mujer que parecía pertenecer genuinamente al mundo de la fantasía, una presencia casi irreal en medio de una realidad cada vez más agotadora. Y fue precisamente ahí, en esa intersección extraña entre el sueño colectivo y la maquinaria real del poder, donde comenzó a gestarse la versión más incómoda y más resistente de todas. Porque mientras Carlos Salinas de Gortari llegaba a la presidencia en medio de una elección marcada indeleblemente por la sospecha generalizada, por la ya legendaria caída del sistema y por una legitimidad que amplios sectores del país nunca le concedieron con sinceridad, en los pasillos de la prensa del espectáculo y en ciertos círculos del poder, empezó a circular un rumor que se negaba sistemáticamente a morir, sin importar cuánto tiempo pasara. No era un chisme menor de temporada, no era una aventura pasajera de las que cualquier figura pública acumula en su historia. Era algo de mayor peso y de consecuencias más amplias. La idea de que el hombre, de que se presentaba ante el mundo como el gran arquitecto del futuro mexicano, habría puesto los ojos, y quizás mucho más, pues sobre la mujer que encarnaba uno de los sueños más perfectos y más queridos de la televisión nacional. Durante años se dijo que esa historia comenzó a tomar forma cuando Adela se convirtió en una de las figuras más protegidas, más observadas y más inaccesibles del ambiente artístico mexicano. Se hablaba de movimientos extraños y difíciles de explicar, de una cercanía que no encajaba con las vidas públicas que ambos exhibían ante las cámaras, de favores que nadie reconocía pero que todos percibían, de blindajes operativos, de silencios demasiado convenientes para ser casuales. Según versiones repetidas con insistencia por distintos medios a lo largo de los años, la presunta relación entre el presidente y la actriz habría dejado de ser una simple especulación de pasillo para convertirse en lo que se conoce en México como un secreto a voces. Algo que nadie puede probar del todo, pero que demasiadas personas de demasiados ámbitos distintos parecen conocer con cierto nivel de detalle. Y ahí es exactamente donde esta historia
se vuelve peligrosa en su densidad. Porque Adela Noriega no era cualquier nombre del espectáculo. Era Televisa en su máxima expresión. Era el melodrama como forma nacional de procesar emociones. Era la reina de una nación sentimental que todas las noches encendía el televisor con una mezcla de fe y necesidad. Vincular su nombre con el de Carlos Salinas no implicaba únicamente hablar de deseo o de una aventura íntima. Implicaba algo mucho más explosivo. Mezclar dos formas de poder que en México siempre caminaron peligrosamente cerca, que se necesitaron y se protegieron mutuamente durante décadas. El poder político y el poder de la pantalla. Los Pinos y el horario estelar. El presidente y la mujer que aparecía cada noche como reina indiscutida de las emociones populares. Se dijo también que la protección a su alrededor empezó a adquirir características inusuales, que aparecían escoltas en lugares donde no debían aparecer, que ciertas preguntas en la prensa se apagaban antes incluso de terminar de formularse, que algunos periodistas comprendieron con rapidez que había hombres que era conveniente no reunir en una misma frase si querían seguir trabajando con normalidad. Tal vez por eso el rumor no estalló nunca como un escándalo abierto y frontal. No fue una bomba con fecha y hora. Fue algo más persistente y, en muchos sentidos, más dañino. Una humedad lenta filtrándose con paciencia por los muros del poder. Una historia susurrada durante años. Nunca confirmada de manera oficial, pero tampoco enterrada del todo con suficiente convicción. Mientras tanto, Cecilia Ocelli seguía representando con disciplina el papel que el sistema esperaba de ella sin cuestionamiento alguno. La esposa elegante, la madre de familia presente, la mujer discreta de perfil impecable junto al presidente reformista. Y en otra parte, según la versión que logró sobrevivir al silencio, iba creciendo una relación paralela que amenazaba con destruir no solo un matrimonio construido con tanto cuidado, sino una narrativa política completa que dependía de esa apariencia. Porque el problema ya no era únicamente la posibilidad de una traición íntima entre adultos. El problema era lo que esa traición podía producir de manera irreversible. Un vínculo imposible de esconder de manera definitiva. Una vida nacida en el peor lugar posible. En la intersección exacta del deseo, la ambición y el miedo institucional. Fue entonces cuando el rumor cambió de forma y de intensidad. Ya no se hablaba solo de encuentros clandestinos o de una fascinación presidencial por la estrella más luminosa de la televisión. Se empezó a hablar de algo mucho más delicado y de consecuencias mucho más concretas. De un embarazo guardado con hermetismo. De una desaparición de la escena pública calculada con precisión. De un retiro repentino del centro del resplandor en el momento menos esperado. Y cuando una mujer como Adela Noriega, en la cima absoluta de su relevancia y su belleza, empieza a desvanecerse sin una explicación pública convincente. México no olvida ni acepta el vacío con tranquilidad. México sospecha. México llena el silencio con preguntas que se multiplican solas. Pero lo más inquietante de todo no fue que el romance hubiera existido o no en alguna forma. Lo verdaderamente perturbador fue lo que, según esa versión que sobrevivió al tiempo, habría nacido de él. Porque en ese momento preciso, la historia dejó de oler a escándalo romántico de alto perfil y empezó a oler inequívocamente a encubrimiento de Estado. Y cuando un secreto sentimental entra al territorio de la sangre y de la identidad, ya nadie sale completamente intacto del proceso. A comienzos de 1992,
cuando Carlos Salinas de Gortari ocupaba la silla más poderosa del país, con aparente solidez, y la imagen de su familia todavía se mantenía intacta ante las cámaras con su brillo habitual. La historia que durante años había vivido en los márgenes de lo decible, entró, según la versión que más tarde sobrevivió al silencio, en su momento más peligroso y más delicado. Porque un romance clandestino de alto nivel todavía podía esconderse con los recursos adecuados. Una fotografía comprometedora podía desaparecer. Un periodista incómodo podía callarse con una llamada telefónica, pero un niño no. Un niño convertía el deseo en evidencia tangible, convertía el rumor en sangre y apellido, y convertía una traición íntima en una amenaza directa para todo un sistema construido sobre la apariencia de perfección. Fue entonces cuando empezó a circular la versión más perturbadora y más resistente de todas. La de un hijo nacido lejos del reconocimiento público oficial, pero no lejos del alcance real del poder. La de un niño al que algunos identificaron durante años como Carlos Rodrigo, y cuya existencia habría sido protegida con el mismo nivel de cuidado y de recursos con los que se protege una operación de seguridad de Estado. Nunca presentado abiertamente como heredero legítimo con todas las consecuencias que eso implica. Nunca aceptado con todas sus letras en ningún documento que circulara libremente, pero tampoco simplemente abandonado a su suerte en la oscuridad. Esa contradicción sostenida durante años es quizás lo que vuelve esta historia tan oscura y tan difícil de dejar ir. Porque hay secretos que se esconden por vergüenza personal, y hay otros que se esconden porque reconocerlos en voz alta derrumbaría simultáneamente demasiadas cosas que ya están en equilibrio precario. La escena que mejor resume esa fractura interior y que ha sido repetida en libros, testimonios periodísticos y versiones que circularon durante décadas, habría ocurrido en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Año 1992. Adela Noriega, según esa misma versión que sobrevivió al tiempo, acababa de dar a luz. Afuera del cuarto no había reporteros esperando con micrófonos. No había escándalo desbordado en las portadas, no había flashes enceguecedores, solo pasillos limpios de hospital, puertas cerradas con determinación y el tipo de tensión eléctrica que se siente en el cuerpo cuando algo demasiado grande está a punto de romperse sin posibilidad de reparación. Y entonces llegó Cecilia Ocelli. Imagínalo por un momento en toda su carga emocional. La esposa presidencial, la mujer que durante años había sonreído en los actos oficiales con perfecta compostura, acompañado giras interminables, estrechado miles de manos con gracia aprendida, protegido a sus hijos de la mirada pública y sostenido con su presencia la liturgia completa del poder. Ahora, según el relato que se ha conservado en múltiples versiones, entrando al lugar donde supuestamente descansaba la otra mujer. No la actriz de televisión, no la estrella nacional, no la fantasía colectiva. La otra mujer en el sentido más crudo y más doloroso del término. La que representaba la prueba más humillante de que el matrimonio presidencial no era la fortaleza que se había vendido durante años, sino una escenografía sofisticada, sostenida con esfuerzo. Lo que ocurrió después ha sido contado como una escena de caos y desborde emocional. Guardias confundidos, empujones en el pasillo, voces elevadas que no encajaban con el mundo ceremonial y controlado de los pinos. Una irrupción que pertenecía al territorio desnudo y sin protocolo del dolor humano más primitivo. Y aunque no todas las piezas específicas de ese episodio han podido confirmarse de manera completamente independiente, la fuerza que tiene esa historia no reside únicamente en el detalle físico de lo que ocurrió, sino en lo que revela sobre el estado interior de los protagonistas. Cecilia ya no estaba peleando únicamente por un esposo que la había traicionado.
estaba peleando contra la destrucción simultánea, pública y privada, de su lugar en el mundo que había construido durante décadas. Porque una infidelidad hiere de maneras conocidas, pero la posibilidad concreta de un hijo secreto borra. Borra jerarquías establecidas. Borra certezas que se creían inamovibles. Borra el relato completo con el que una mujer ha organizado su vida durante años y ha aprendido a encontrarle sentido. Desde ese instante, la versión del niño oculto dejó de ser un simple susurro de revistas y comenzó a adquirir una forma más cruel y más precisa. La de una vida condenada, desde el principio, a crecer entre dos realidades incompatibles. Según lo que se dijo durante años con creciente insistencia, ese menor habría sido presentado en ciertos círculos selectos como sobrino, no como hijo. Habría vivido rodeado de comodidades materiales, protección operativa y recursos económicos suficientes, pero sin el reconocimiento pleno y público de su apellido real. Y esa es una de las ideas más devastadoras que anidan en el corazón de toda esta historia. Tener acceso garantizado al dinero, pero no al nombre. Estar protegido en lo material, pero no existir en lo oficial. Ser parte de un linaje poderoso y al mismo tiempo su negación viviente más incómoda. Mientras los 3 hijos reconocidos de Salinas crecían dentro de la estructura visible y oficial de la familia, con retratos, ceremonias y lugar garantizado en la narrativa pública, la otra versión del heredero avanzaba por un pasillo más oscuro y más solitario, sin fotografías en los álbumes que circulaban, sin ceremonias que lo incorporaran, sin lugar reconocible en la historia que se contaba hacia afuera. No era pobreza material lo que lo rodeaba. Era algo mucho más complejo y en ciertos sentidos más doloroso. Era invisibilidad administrada con recursos. Una forma de exilio sin destierro geográfico. Una vida supuestamente atendida en sus necesidades básicas por el poder, pero condenada a no poder pronunciar en voz alta la verdad de su origen. Y ahí fue donde la tragedia dejó de pertenecer únicamente al mundo de los adultos que habían tomado sus decisiones conscientes. Porque hasta ese punto podía hablarse de traición entre adultos, de deseo, de mentira calculada, de ambición desmedida. Pero cuando en medio de todo ese entramado aparece un niño, o la versión persistente y documentada de un niño, ya no estamos ante una aventura presidencial con sus consecuencias manejables. Estamos ante una herida de identidad profunda, ante alguien que, de haber existido tal como se dijo, habría cargado desde el primer día con la peor de las herencias posibles. No un apellido glorioso que abrir puertas, sino un silencio impuesto que las cierra todas. Y cuando una dinastía necesita esconder a uno de los suyos para seguir pareciendo intacta ante el mundo, lo que está protegiendo ya no es el honor de nadie. Es apenas la ruina maquillada de su propio poder en proceso de descomposición. La traición en las historias íntimas suele medirse con las unidades conocidas del dolor doméstico. Lágrimas derramadas, puertas cerradas de golpe, fotografías rotas, silencios que se instalan en la mesa del comedor y no se van. Pero en la historia particular de Carlos Salinas de Gortari, esa traición tuvo un tamaño diferente y una escala que la convertía en algo cualitativamente distinto. No se quedó contenida dentro de los muros de una casa. No se limitó al triángulo de un marido, una esposa y una mujer señalada por el rumor. Se desbordó con lentitud pero sin pausa, y terminó convirtiéndose en una forma de gobernar. Porque cuando un hombre aprende a proteger una doble vida utilizando los instrumentos del Estado como herramientas personales,
deja de mentir únicamente en el territorio privado. Empieza a mentirle a un país entero con la misma naturalidad. Eso fue lo más inquietante de aquellos años, lo que más cuesta procesar cuando se miran en conjunto. Mientras México miraba a Salinas como el presidente de la modernidad anhelada, el hombre de los tratados comerciales ambiciosos, de los números macroeconómicos impresionantes, de la disciplina fiscal, de las promesas de entrada inminente al primer mundo y a la mesa de los países desarrollados, por debajo de ese discurso brillante y bien construido, iba creciendo otra lógica completamente distinta. La lógica del encubrimiento sistemático, la lógica de la apariencia perfecta, sostenida a cualquier precio humano y moral. En público, la familia presidencial seguía siendo una estampita impecable que el sistema reproducía con satisfacción en todas sus pantallas. Cecilia Ocelli seguía ocupando su lugar con esa serenidad casi ceremonial que el poder exigía de ella. Los hijos seguían siendo la prueba visible y tranquilizadora de un orden sin grietas aparentes. Y sin embargo, según las versiones que lograron sobrevivir a los años y a los esfuerzos por borrarlas, detrás de esa arquitectura de apariencias ya se movía una historia paralela, incómoda, peligrosa, demasiado explosiva para dejarla respirar con libertad en el espacio público. Por eso la presunta relación con Adela Noriega no puede entenderse ni analizarse solo como un escándalo sentimental de alto perfil. Era algo funcionalmente distinto. Una amenaza directa contra una narrativa política completa y cuidadosamente construida. Adela no era una mujer anónima que pudiera desaparecer sin que nadie notara su ausencia. Era un rostro amado por millones de personas que organizaban su vida cotidiana en parte alrededor de sus apariciones en pantalla. Era Televisa en su momento más poderoso e influyente. Era la fábrica nacional de ilusiones de un país que todas las noches encendías el televisor con la esperanza de olvidar durante unas horas la dureza de una realidad que no cedía. Unir su nombre al del presidente no solo ponía en riesgo una reputación personal ya frágil por definición, ponía en riesgo la maquinaria entera que convertía imagen en obediencia, glamour en distracción y silencio informado en estabilidad percibida. Y ahí aparece uno de los rasgos más duros y más reveladores de esta historia: la vieja relación incestuosa entre el poder político y el poder de la pantalla en México. Durante el sexenio de Salinas, la televisión no fue únicamente entretenimiento de masas ni evasión colectiva. Fue también una forma sofisticada de administración emocional del país. Mientras se hablaba sin parar de modernización acelerada, apertura económica, crecimiento sostenido y futuro luminoso, también se moldeaba con precisión lo que podía verse, lo que debía permanecer fuera del cuadro visible y lo que debía convertirse en fondo decorativo sin protagonismo real. Por eso, cuando años después de Sukyam Humei resurgieron los audios, los testimonios y las versiones documentadas sobre Adela, no sacudieron únicamente un recuerdo privado que había permanecido enterrado. Sacudieron la sospecha más amplia y más perturbadora de que durante mucho tiempo el país fue obligado a mirar en una dirección cuidadosamente elegida, mientras la verdad completa se movía por otra, en un carril paralelo al que el ciudadano común no tenía acceso. Mariam y todo ese aparato de control y simulación operó justo cuando México caminaba hacia uno de sus abismos más dolorosos e inevitables. 1994 no fue un año cualquiera en el calendario del país. Fue el año del levantamiento zapatista que estremeció la narrativa de la modernidad desde adentro, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que dejó a una generación sin referente de futuro, del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que profundizó la sensación de podredumbre interna, del miedo financiero que ya se respiraba antes del estallido
y del agotamiento moral de un sistema que había prometido demasiado con demasiada seguridad. Era el año en que el sexenio supuestamente triunfante empezó a mostrar, sin poder evitarlo, las grietas de su podredumbre interior. Y cuando después llegó la crisis económica que arrasó con los ahorros de millones de familias, los empleos construidos con esfuerzo y las certezas de toda una generación, muchos empezaron a mirar hacia atrás con una rabia nueva y más informada. Ya no veían solo a un presidente que había cometido errores de gestión calculados mal. Veían a un hombre obsesionado con conservar el control sobre todo simultáneamente, incluso cuando todo a su alrededor empezaba a quebrarse con estrépito. En ese contexto de derrumbe progresivo, la supuesta traición a Cecilia Ocelli adquirió un significado más grande y más simbólico que el de una simple infidelidad conyugal. Dejó de ser únicamente la humillación privada de una esposa que había dado todo. Y se convirtió en símbolo de algo más amplio y más perturbador. Si Salinas podía sostener durante años una vida paralela completa mientras vendía otra, impecable y ordenada, frente a las cámaras, entonces también podía vender un país mientras escondía sus fracturas más profundas con la misma destreza. Si podía administrar el silencio dentro de los muros de su propia casa con esa eficiencia, también podía intentar administrarlo dentro de la nación entera con idénticos instrumentos. La traición íntima y la traición pública resultaban ser, en el fondo, dos expresiones del mismo impulso. El de un hombre que había confundido la autoridad con la impunidad. Después vino el derrumbe en cascada, el descrédito progresivo, el exilio moral que lo alejó del centro emocional de México, la caída del apellido arrastrado por escándalos que se acumulaban uno sobre otro, por la captura de Raúl Salinas y todo lo que eso reveló sobre los métodos de la familia, por el resentimiento popular que encontró en ese apellido un recipiente conveniente para décadas de frustración acumulada, por esa sensación generalizada de que detrás del discurso técnico y de los trajes bien cortados siempre hubo algo profundamente turbio latiendo en la sombra con paciencia. Y quizá esa sea la verdadera dimensión de esta historia, la que ningún balance de logros y fracasos puede reducir a una simple ecuación. No que un presidente hubiera amado a otra mujer más allá de su matrimonio oficial. No que una actriz hubiera quedado atrapada en el centro de un rumor que la persiguió sin piedad, sino que el mismo impulso que habría destruido una familia fue también el que terminó deformando de manera irreparable la relación entre el poder y la verdad en México durante años decisivos. Porque cuando el poder se acostumbra a ocultar una vida entera para preservar una imagen, tarde o temprano también termina ocultando el país que está dejando atrás. Y las consecuencias de esa ocultación son siempre más grandes y más duraderas que el secreto original. Hay silencios que nacen del miedo puro, y hay silencios mucho peores y más peligrosos. Los que se diseñan con cuidado, los que se administran con recursos, y los que se convierten en una política no escrita, pero universalmente comprendida, para proteger a un hombre concreto, a un apellido específico y a una estructura completa de poder que depende de la opacidad para funcionar. En la historia de Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega, si hay una parte que resulta verdaderamente escalofriante, no es solo la presunta relación en sí misma, ni siquiera la versión del hijo oculto con todas sus implicaciones. Es la maquinaria que, según múltiples relatos repetidos con consistencia durante años por fuentes de distintos ámbitos, habría entrado en movimiento con precisión para borrar huellas incómodas, apagar preguntas antes de que tomaran forma pública y convertir la verdad en un territorio cada vez más inaccesible para quien quisiera encontrarla. Porque una aventura puede negarse con suficiente energía.
un rumor puede ridiculizarse públicamente hasta reducirlo al tamaño de un chisme sin credibilidad. Una fotografía puede desmentirse con alguna historia alternativa. Pero cuando demasiadas versiones procedentes de demasiadas fuentes distintas coinciden en los mismos pasillos, en los mismos nombres, en los mismos vacíos documentales, lo que empieza a pesar ya no es únicamente lo que se dijo con palabras. También pesa con igual fuerza lo que desapareció antes de llegar a publicarse, lo que nunca se publicó con firma en ningún medio, lo que nadie quiso poner bajo su nombre por razones que todos entendían, lo que muchos simplemente aprendieron con rapidez a no preguntar si querían seguir trabajando. Durante el sexenio de Salinas, el poder no solo se ejercía desde la presidencia hacia afuera, se respiraba en todas partes de manera simultánea y total. En las redacciones de los periódicos, en las instalaciones de las televisoras, en los círculos empresariales donde las decisiones del gobierno se anticipaban antes de que se anunciaran, en los despachos donde una llamada telefónica de la persona correcta bastaba para congelar una nota incómoda o enterrar una versión que no convenía a nadie con influencia real. Por eso, la historia de Adela no habría sido protegida únicamente por la discreción natural de una celebridad cuidadosa de su imagen. Habría sido protegida por algo mucho más duro, más sistemático y más eficiente. Por la disciplina del sistema entero. Por la certeza colectiva de que había hombres que no podían asociarse en público sin consecuencias que nadie quería enfrentar. Según la versión que logró sobrevivir al paso de los años con suficiente consistencia, el Estado Mayor Presidencial no solo habría cumplido su función oficial de cuidar la seguridad física del presidente, también habría funcionado como una muralla de contención para su vida privada, como un mecanismo de protección personal disfrazado de protocolo de seguridad. Se habló de escoltas operando en lugares donde no tenían ninguna razón oficial de estar, de movimientos vigilados con más detalle del que requería cualquier protocolo estándar, de accesos cerrados de manera inusual, de una protección desproporcionada alrededor de una actriz que oficialmente no formaba parte del círculo familiar visible ni de ninguna estructura que justificara ese nivel de atención. Y cuando ese tipo de protección aparece una vez en un contexto específico, puede parecer coincidencia razonable. Pero cuando el rumor la menciona con consistencia durante décadas y desde ángulos distintos, ya no parece coincidencia. Empieza a parecerse sospechosamente a un método. Lo mismo ocurre con los vacíos documentales que persisten alrededor de esta historia. En este tipo de casos, a veces el dato más perturbador no es el que aparece con claridad, sino el que falta de manera sistemática y poco natural. Expedientes que nadie ha podido encontrar. Registros que nunca se aclararon del todo con suficiente detalle. Reportes que habrían circulado únicamente como murmullos internos entre quienes tenían acceso al nivel correcto de información. La sensación persistente de que cada vez que alguien se acercaba demasiado a una respuesta concreta, la respuesta retrocedía exactamente un paso más, o como si la verdad hubiera sido empujada deliberadamente hacia una zona de penumbra donde pudiera sobrevivir como sospecha permanente, pero nunca consolidarse como prueba definitiva capaz de cerrar el caso. Y eso produce un efecto devastador sobre la memoria colectiva. Porque el silencio administrado no mata el rumor, lo alimenta metódicamente, lo vuelve más resistente con el tiempo, más venenoso en su persistencia y casi completamente inmortal en la cultura popular. Durante años, el nombre de Adela Noriega siguió flotando alrededor del apellido Salinas, con esa tenacidad que solo tienen las historias que nunca encontraron su cierre limpio. Precisamente porque nunca hubo una ruptura clara y definitiva entre la negación y el silencio definitivo. Nunca apareció una verdad lo suficientemente contundente como para clausurar la conversación de manera permanente. Solo versiones que se contradecían en los detalles pero coincidían en el núcleo. Solo ecos que persistían más allá de lo esperado.
solo una cadena de piezas sueltas que el tiempo no borró, sino que fue volviendo progresivamente más inquietantes a medida que se alejaban de su origen. Luego vino el audio que cambió algo en la ecuación. Aquel testimonio grabado en 2007 y difundido públicamente mucho después, no derrumbó por sí solo la muralla de silencio que se había construido durante años con tanto cuidado y tantos recursos. Pero sí dejó ver una grieta significativa en su estructura. Porque cuando Cecilia Ocelli admitió que sabía, aunque fuera a través de lo que alguien le había contado en algún momento, Poole lo que hizo no fue confirmar cada detalle específico del expediente que se había acumulado durante años. Hizo algo más poderoso y más difícil de ignorar. Rompió la lógica del silencio perfecto. Aceptó que detrás de la fachada impecable había una historia que existía, al menos como herida real y documentada dentro del mundo íntimo del poder. Y al hacerlo, aunque fuera de manera fragmentaria, devolvió a todas las otras versiones una credibilidad que el paso del tiempo no había podido borrar. Y ahí está la tragedia más profunda de todo este entramado. No solo en lo que presuntamente ocurrió en los pasillos del poder y en los cuartos de hotel alejados de las miradas, sino en la forma en que habría sido administrado ese secreto durante tanto tiempo. Como si el amor, la traición, la maternidad, el apellido y la vergüenza pudieran manejarse con la misma frialdad burocrática con la que se administra una crisis política menor. Como si las personas involucradas fueran piezas movibles dentro de una operación de control más amplia. Como si una actriz adorada pudiera desaparecer del centro de la escena sin que nadie tuviera derecho a hacer preguntas incómodas, una esposa pudiera callar durante años con dignidad impuesta y un presunto hijo pudiera crecer entre sombras administradas. Todo para preservar una imagen que, como se fue revelando con el tiempo, ya estaba podrida por dentro desde hacía mucho más tiempo del que nadie quería reconocer en voz alta. Pero el silencio tiene una crueldad específica que lo distingue de todas las demás formas de mentira. Nunca borra del todo lo que intenta eliminar. Solo aplaza su aparición pública. Solo deja que se pudra en secreto durante años. Solo convierte una verdad posible en una presencia fantasmal que sigue respirando detrás de cada nueva versión que surge. Y por eso esta historia no terminó cuando dejaron de hablar de ella en los medios. Terminó volviéndose más oscura y más densa en el silencio que la rodeó. Porque todo lo que una dinastía esconde para salvarse a sí misma, tarde o temprano regresa convertido en la prueba más feroz e incontestable de su propio derrumbe. Hoy, Carlos Salinas de Gortari ya no aparece como el hombre que alguna vez movió los hilos de México con una seguridad que rozaba lo insultante en su arrogancia. Ya no es la figura rodeada de escoltas, de ceremonias cuidadosamente coreografiadas, de discursos medidos en cada sílaba, de fotógrafos atentos a cada gesto para construir la narrativa visual del poder moderno. Hoy su imagen es otra, más seca, más áspera, más incómoda para todos los que la observan. La del viejo poder, cuando ya no puede seducir a nadie con sus promesas y solo le queda contemplar el tamaño del vacío monumental que dejó detrás de él. Vive lejos del centro emocional y político del país, arrastrando un apellido que todavía tiene peso en la conversación pública, pero que ya no despierta obediencia ni admiración en nadie, sino sospecha automática. Y eso, para un hombre que construyó toda su vida sobre el control de la percepción ajena, debe parecerse mucho a una forma de castigo que él mismo diseñó sin saberlo. Durante años quiso ser recordado como el arquitecto indiscutible de la modernidad mexicana, el tecnócrata visionario, el reformador audaz, el hombre de Harvard
que prometió llevar al país hacia una época completamente diferente y mejor. Pero el tiempo fue cruel con esa versión cuidadosamente construida, porque el tiempo no solo conserva las obras que alguien deja detrás, también conserva las heridas que infligió en el camino, y en torno a su nombre sobrevivieron demasiadas para que cualquier balance positivo pudiera contrarrestarlas. La crisis que arrasó con los ahorros de una generación, los muertos políticos de 1994 que nunca tuvieron justicia completa, el derrumbe moral de su dinastía familiar, la caída de Raúl y todo lo que esa caída reveló sobre los métodos reales de la familia, el resentimiento popular profundo y, como un eco que jamás terminó de apagarse del todo, la historia de la mujer que habría sido traicionada en su matrimonio, de la actriz que habría sido condenada al silencio como precio de una relación que nadie reconoció oficialmente, y del hijo que, según la versión que perduró durante décadas con notable consistencia, habría crecido sin poder reclamar del todo el lugar que le correspondía por nacimiento. Cecilia Ocelli, en cambio, quedó convertida en otra cosa con el paso del tiempo, en algo que el sistema no había contemplado en sus cálculos originales. No en la esposa decorativa que el poder exhibe en los actos oficiales como parte del escenario, sino en una figura de dignidad tardía y trabajosamente ganada. El audio de 2007 la cambió para siempre, no porque convirtiera el rumor en sentencia definitiva con nombre y fechas, sino porque rompió la ficción sostenida de la ignorancia perfecta. Ya no era la mujer que no sabía nada. Era la mujer que había sabido durante años, que había callado durante todo ese tiempo con una disciplina que el sistema le había exigido, que había resistido la humillación con una compostura que debió costarle más de lo que cualquiera podría imaginar, y que muchos años después permitió que se escuchara al menos una grieta audible de su verdad más íntima. Hay silencios que humillan al que los mantiene, pero hay otros que, cuando por fin se rompen, devuelven algo parecido a la paz, o al menos a la posibilidad de vivir sin seguir protegiendo una imagen que ya no merece esa protección. Y luego está Adela Noriega, quizás la figura más trágica y más silenciosa de toda esta historia en su conjunto. Porque en México hay estrellas que envejecen frente al público y mantienen su presencia de una forma u otra. Y hay estrellas que se apagan lentamente hasta convertirse en algo que ya no es exactamente una persona pública, sino un mito congelado en el tiempo. Adela fue exactamente eso, un mito congelado en su momento más brillante. La mujer que un día ocupó el centro absoluto de la fantasía nacional y que después se volvió distancia progresiva, ausencia que se hace más notoria con el tiempo, rumores que nunca tuvieron respuesta definitiva, preguntas que nadie con autoridad para responderlas se decidió a contestar en público. Nunca volvió de verdad al espacio público. Nunca reapareció con la fuerza suficiente para cerrar la herida de manera limpia y definitiva. Nunca desmintió con la contundencia necesaria para destruir el relato que la persiguió durante tantos años sin darle descanso. Y así quedó atrapada en el peor lugar posible para una persona que fue tan querida. Ni completamente presente, ni del todo ausente, ni libre de la sombra que la perseguía, ni plenamente reconocida en lo que construyó con su trabajo. Solo suspendida dentro de una historia que otros contaron por ella, con sus palabras, desde su perspectiva, con sus intereses. Eso es lo que vuelve tan amarga esta última estación de la historia. No hay justicia limpia que distribuya lo que cada quien merece con precisión. No hay confesión total que ordene todos los fragmentos en un relato coherente y verificable. No hay una escena final cinematográfica
donde cada protagonista recibe exactamente las consecuencias de sus decisiones. Lo único que permanece es el desgaste acumulado de décadas. Un expresidente envejecido bajo el peso aplastante de su propio legado contradictorio. Una exesposa que aprendió a sobrevivir a la humillación pública y privada con una dignidad que nadie le regaló. Una actriz convertida en el silencio más elocuente del Star System mexicano. Y la sensación persistente e incómoda de que algunas verdades no desaparecen aunque nadie las firme con su nombre. Solo esperan con paciencia infinita. Envejecen en la memoria colectiva. Se pudren lentamente por dentro como todo lo que no encuentra su resolución y un día regresan. No para reparar el pasado, que ya es irreparable, sino para recordarle al poder que ni siquiera él puede gobernar para siempre la memoria de las personas que dañó en su camino. Bambeámula. Y al final eso es lo que vuelve esta historia tan profundamente incómoda y tan imposible de cerrar del todo. No porque haya dejado únicamente un rumor más flotando en el aire pesado de la política mexicana, no porque haya sembrado una duda adicional dentro del archivo sentimental de un país acostumbrado a las dudas, sino porque convirtió la vida privada en una herida pública de larga duración y la intimidad en una forma más de administración del poder. La historia de Carlos Salinas de Gortari, Cecilia Ochelli y Adela Noriega no terminó cuando dejaron de mencionarse en las portadas de las revistas de chismes, ni cuando el audio volvió a circular en los medios digitales, ni siquiera cuando el expresidente se alejó definitivamente del centro del escenario político. Terminó convirtiéndose en una lección amarga y duradera sobre lo que pasa cuando un hombre intenta gobernarlo todo al mismo tiempo con la misma frialdad técnica. El país, la familia, el deseo, la imagen, la memoria colectiva y la verdad de quienes lo rodean. Porque el verdadero legado de una figura así no se mide solo en tratados firmados, cifras macroeconómicas o discursos bien construidos. También se mide, y quizás principalmente, en los silencios que dejó atrás, en las personas que tuvieron que aprender a vivir dentro de una verdad rota sin que nadie les preguntara si querían hacerlo. Cecilia Ochelli quedó marcada para siempre como la esposa que lo supo demasiado tarde o que tuvo que soportarlo demasiado pronto sin poder hacer nada al respecto. No importa cuál versión prefiera cada quien con su propia lógica. Lo cierto es que su figura terminó siendo la de una mujer obligada a sostener con dignidad impuesta una estructura que se estaba pudriendo desde adentro, lentamente pero sin pausa. Y cuando por fin dejó escapar aquella frase breve, fría y cargada de años de silencio acumulado, no solo rompió un silencio personal que había durado demasiado. Rompió un pacto de protección que había beneficiado a otros a costa de ella. Un pacto que había durado más de lo que cualquier ser humano debería tener que soportar. Adela Noriega, en cambio, quedó atrapada en una forma distinta de castigo, igualmente cruel, pero de otra naturaleza. Si todo hubiera sido completamente falso desde el principio, el rumor la persiguió durante décadas como si fuera absolutamente verdad. Y si algo de esa historia fue real, en alguna dimensión, entonces el precio que pagó fue aún más cruel e injusto. Porque una mujer que había sido adorada por millones de personas, que organizaban parte de su vida emocional alrededor de sus apariciones en pantalla, terminó convertida en distancia voluntaria, en fantasma de sí misma, en ausencia permanente que se volvió más notoria con cada año que pasaba. La reina indiscutida de las telenovelas mexicanas dejó de pertenecer al horario estelar donde brilló con tanta intensidad para empezar a pertenecer exclusivamente al territorio oscuro de las versiones que nunca encontraron su cierre. Y no hay nada más triste ni más injusto en el mundo del entretenimiento que eso.
Ser recordada no por todo lo que se construyó con años de trabajo duro, talento real y entrega genuina, sino por el silencio que otros levantaron estratégicamente alrededor de tu nombre para proteger sus propios intereses. Y luego está la figura más dolorosa de todas en este relato, la del supuesto hijo. No la imagen concreta, no el rostro identificable, no la prueba definitiva que tantos buscaron durante años con distintos grados de obsesión, sino la idea misma, la posibilidad abstracta pero persistente de una vida creciendo entre protección material y negación pública, entre privilegio económico administrado con cuentagotas y borradura sistemática de su origen real, entre cercanía biológica indudable y lejanía pública impuesta como condición de existencia. Ese es el verdadero corazón trágico de esta historia, y lo que la distingue de un simple escándalo político o sentimental de alto perfil. Porque si algo así ocurrió de alguna forma, entonces no estamos hablando solo de una aventura presidencial con sus consecuencias manejables para los adultos involucrados. Estamos hablando de una identidad obligada a existir sin poder pronunciarse del todo, sin poder reclamar lo que le corresponde, sin poder ser completamente lo que es ante el mundo. Quizá por eso esta historia sigue viva con tanta tenacidad décadas después de que comenzó. Porque nunca se cerró de manera limpia, ordenada y definitiva. No hubo una verdad total y verificable capaz de ordenar cada pieza suelta en su lugar. Lo que quedó fueron fragmentos que el tiempo fue haciendo más pesados. Un audio grabado en la discreción de 2007. Un apellido que sigue siendo sinónimo de poder y sospecha en igual medida. Una actriz desaparecida del centro de la escena sin explicación suficiente. Una exesposa que ya no quiso seguir fingiendo ignorancia. Un país que aprendió a sospechar de todo lo que se presenta como demasiado perfecto y ordenado. Y a veces eso pesa más que cualquier confesión completa y documentada, porque obliga a mirar de frente algo que México ha vivido demasiadas veces a lo largo de su historia política. El poder no solo miente cuando roba abiertamente o cuando manipula elecciones con descaro. También miente cuando convierte el amor, la maternidad, la lealtad conyugal y el apellido en herramientas desechables de conveniencia personal. Carlos Salinas quiso ser recordado por encima de todo como el hombre que modernizó una nación entera con visión y determinación. Pero las naciones no recuerdan únicamente los logros que sus líderes reivindican en los libros de historia y en los discursos conmemorativos. También recuerdan el daño que esos mismos líderes dejaron atrás como residuo inevitable de su paso por el poder. Y en esta historia, el daño no fue únicamente económico en sus dimensiones mensurables, ni político en sus consecuencias institucionales, ni simbólico en su efecto sobre la cultura pública. Fue fundamentalmente humano e íntimo, del tipo de daño que no aparece en ningún informe oficial ni en ninguna estadística macroeconómica. Fue el tipo de daño que deja a una esposa humillada durante años con la obligación adicional de fingir que no lo está, a una estrella adorada convertida en sombra de sí misma y a un apellido perseguido indefinidamente por una verdad que jamás pudo enterrarse del todo con suficiente profundidad. Porque al final, y esto es lo que ningún poder aprende,